La primera palabra en público de Jesucristo fue arrepentíos. ¿Saben por qué? Pues mejor conocer la respuesta antes de que sea demasiado tarde. Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo, en la que continuamos con nuestra serie sobre lo que la Biblia enseña acerca de los pasos que hay que dar para ir al cielo. La semana pasada hablamos del primer paso, aceptar el amor de Dios por nosotros, y hoy vamos a hablar del segundo paso. Pero antes vamos a escuchar una canción. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Esperamos que os haya gustado esta canción, aquí nos ha gustado bastante y estamos ya preparados para continuar con nuestra charla sobre cómo los pasos que tenemos que dar para llegar al cielo. Tenemos con nosotros de nuevo a Carlos Ramos, es pastor en una iglesia evangélica en Móstoles, Madrid, y a Virginia Ruiz, pastora en una iglesia en Toledo. Bienvenidos de nuevo. Buenos días. Pues muy bienvenidos, Carlos y Virginia. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo Dios nos ama y nos ha invitado a vivir con Él en su casa por la eternidad, ¿no? Y es un gran privilegio que tenemos. Es como si fuéramos amigos del rey Juan Carlos y nos invitara a vivir en su casa. ¿Os apuntáis? Bueno, la verdad que sin connotaciones políticas de ningún tipo y a título de ilustración, realmente es algo así, es algo similar. Una gran autoridad te invita, pues obviamente, qué privilegio, ¿verdad? Si uno es monárquico y el rey le invita a celebrar en su casa, pues lo que sea, pues allí que vas, te pones las mejores galas y además se lo dices a tus amigos, ¿no? Que me ha invitado el rey, que voy a estar con él. Y mirando en ese ejemplo, ¿pensáis que el rey invitaría a su casa a alguno de estos que queman su fotografía, que queman la bandera de España, que estaría contento de que fueran a su casa? Lo más probable es que no, ¿no? Porque han hecho algo en contra de la ley, en contra de lo establecido, y como hablamos de los pasos de ir hacia el cielo, nosotros también hemos hecho algo que va en contra de la ley de Dios, ¿no? La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, es la separación de la presencia de Dios. Entonces, por el mal, por el pecado que hay en nosotros, todavía no estamos preparados para acudir a la presencia de nuestro Rey, a la presencia de Dios. La semana pasada hablábamos sobre el cielo y veíamos que la Biblia enseña que el cielo existe. Y hoy vamos a entrar, digamos, en otra parte de estos 4 pasos que tienen que ver
con el infierno. Esto del infierno para muchos es como cuando les hablas a los niños del coco, que viene el coco, les decimos y les enseñamos para que se porten bien, para que sean buenos chicos, pero sabemos que es mentira, que es ficticio, que no existe el coco. ¿Pasa lo mismo con el infierno? Pues con el infierno no creo que pase lo mismo, y me remito a lo que ya dije el otro día. Jesús habló del cielo y Jesús habló también del infierno, con lo cual me fío de Jesús y creo que también existe. Ahora bien, ¿qué es el infierno? Porque creo que aquí es donde surge un poquito el error muchas veces. Cuando se nos describe el infierno en la Biblia, se hace en términos concretos y materiales. Se nos habla del gusano que no muere, se nos habla del fuego que no se apaga, y muchas veces se ha pretendido identificar el infierno con este lugar como si realmente fuera así, literalmente. Lo que Jesús estuvo intentando transmitirnos era, con estas imágenes, la idea de un lugar espiritual, insisto, en el que, por un lado, hay sufrimiento, por otro lado, ese gusano que no muere nos habla de algo que no se termina nunca, donde no hay alegría, donde todo es tristeza, es lloro, es crujir de dientes. Es decir, un lugar donde no querríamos ir bajo ningún concepto. No sería donde nos iríamos de vacaciones si nos lo ofrecen. Entonces, ese es el infierno. ¿Cómo será? Un lugar espiritual. Pero que existe, sí, y que no es tampoco una amenaza que Jesús usó para tratar de acercarnos a Él, sino que precisamente es una advertencia, porque volvemos a lo que ya dijimos. Jesús nos amó y nos quiere atraer a Él con amor, no por miedo, sino por amor, pero sí nos advierte y nos cuenta toda la historia. Hemos escuchado a menudo pues, a personas hacer chistes, bromas acerca del cielo, del infierno, pero hay muchos que incluso lo han expresado públicamente, algunos famosos, ¿no?, que dicen que, bueno, que el infierno va a ser un lugar súper divertido, donde va a haber fiesta, alcohol, mujeres, se lo van a pasar fenomenal. Sin embargo, el cielo es un lugar aburridísimo, con lo cual prefieren el infierno. ¿Dónde os gustaría a vosotros pasar la eternidad y por qué? Bueno, esos comentarios reflejan la ignorancia, ¿no?, que hay acerca de la palabra de Dios y de lo que Jesucristo nos ha anunciado. Porque vivir así tiene un alto precio, ¿no?, vivir con esa manera de pensar y con esas expectativas. Porque generalmente asociamos el mal con algo divertido y que hago lo que quiero, y el bien con algo aburrido. Pero Dios no es así, ¿eh? Yo conozco a un Dios que me apasiona, con el que anhelo estar cada día más, que tiene una vida abundante para mí, y que si el infierno implica la ausencia total de Dios, pues yo no quiero estar en ese lugar, ni por un minuto. No, la verdad es que da pena cuando se trivializa con algo tan terrible y tan triste como es el infierno, ¿no? Y además, sabiendo que todos merecemos ir allí, es decir, sabiendo que no hay nadie que merezca otro lugar. Lo que pasa es que a la vez te haces la pregunta, ¿no? Si todos hemos pecado, todos merecemos el infierno, ¿puede ser Dios un Dios de amor cuando permite que haya un sitio como el infierno? ¿No hay ahí una incoherencia? Voy a hacer la pregunta al revés. ¿Sería Dios un Dios de amor si no existiera el infierno? Porque claro, la forma de entrar al cielo o de escapar de ese infierno es, la primera de ellas, ya lo dijimos el otro día, a través de la fe, creer en Cristo, aceptar su amor y entender que a través de Él podemos llegar al cielo. Esa es la salvación que Dios ha diseñado. Las otras dos opciones para clausurar el infierno serían que todos sean salvos, con independencia de cuál sea la decisión que tomen, es decir, que gente que no se arrepiente vaya al cielo sin arrepentirse, con lo cual sería revivir y repetir lo mismo que estamos viviendo aquí, los sinvergüenzas campando a sus anchas y siendo ellos los que gobiernan y los que manejan el mundo. Eso no sería un cielo, ni Dios sería bueno si permitiera eso. Lo segundo sería, simple y llanamente, que Dios nos reprogramara a todos, para que todos fuéramos buenos. Entonces, tú no quieres aceptar a Cristo en tu vida, tú no quieres vivir según sus deseos, pero Dios te reprograma. Y Dios nunca fuerza a nadie, porque tampoco Dios sería bueno si hiciera eso. Entonces creo que más bien la pregunta es al contrario. Si no existiera el infierno, Dios no sería bueno, porque habría optado o bien por reprogramarnos en contra de nuestra voluntad, o bien por hacer tabla rasa de todo y permitir que el cielo fuera otro infierno. Cuando hablamos del infierno, evidentemente la realidad es que hay un pecado que está ahí y que es la consecuencia del pecado, es la condenación, ¿no? Para entender mejor cómo ve Dios este pecado, ¿no? ¿Qué enseña la Biblia acerca de cómo ve Dios el pecado?
pues Dios aborrece el pecado, ¿no? Es algo contrario a su voluntad. El pecar es hacer algo contrario a lo que a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere por nuestro bien, porque nos ama, como veíamos en el programa anterior, ¿no? Es como un padre que verdaderamente ama a su hijo, no le va a pedir que haga algo que le hace daño, sino que todas las órdenes que le dé, todos los cuidados que ponga en su hijo serán por su bien. Entonces Dios ha querido lo mismo para nosotros. Entonces, cuando no hacemos las cosas como Dios quiere, estamos errando en el blanco, ¿no? Estamos fallando en lo que Dios quiere para nosotros y Él lo aborrece. Otra cosa es que ame al pecador, ¿no? El Señor va en contra de nuestro pecado, lo aborrece, pero ama profundamente al ser humano, a pesar de nuestro pecado. Y Cristo murió, ¿no? A pesar de que éramos pecadores, en eso mostró su amor, en que dio su vida por nosotros. Estamos viendo bueno, hemos visto la semana pasada que Dios nos ama, estamos viendo que a pesar gracias a ese gran amor, pero a pesar de ese gran amor de Dios hacia nosotros, hay un pecado que nos separa de Dios y ese pecado pues nos lleva a una separación eterna que estamos llamando infierno, ¿no? Muchos estarán de acuerdo en que violadores, asesinos, personas realmente malas merezcan ese infierno, pero por una mentira piadosa, pues, ¿por qué vamos a merecer la condenación? ¿Hay mucha diferencia entre unos pecados y otros? ¿Hay pecados más graves, pecados más livianos? Esa pregunta tiene una doble respuesta y se puede responder con un sí y con un no, depende de a qué miremos. Quiero hacer una salvedad primero, porque estamos hablando de pecado y es una palabra como muy grande y que a veces no gusta escuchar. Si lo traemos a nuestros días y a esta señora que está con sus hijos hoy en la playa, probablemente lleva unos flotadores que llevan una etiqueta con la C y la E de la Comunidad Europea. Para que esa etiqueta haya sido puesta, tiene que cumplir unos estándares de calidad y si no, no va al mercado. De alguna manera, el pecado es todo aquello que no permite que cumplamos los estándares de calidad de Dios. Fallos grandes, fallos pequeños, es igual. Si no cumples el estándar de calidad, tú no puedes estar teniendo ese sello que te dice Dios, vale, está bien, tú eres alguien honesto, honrado, de acuerdo a mis estándares. Dicho lo cual, sí, hay pecados mayores y hay pecados menores. ¿Por qué? Por su importancia social. No es lo mismo la gravedad de un pecado que yo pueda hacer mintiendo a alguien que mata, obviamente. Eso es así. Pero también eso queda reflejado en la Biblia en cuanto a lo que son las pautas de conducta que se dan para el pueblo de Israel. Había pecados que se castigaban con la muerte y pecados que se castigaban de otra manera más discreta, diríamos. Ahora bien, eso no tiene nada que ver con lo que nosotros hablamos, que no es la dimensión social, sino la dimensión espiritual. Cuando nosotros hablamos de cumplir con Dios, yo siempre lo comparo con una gran luna que alguien rompe. No es lo mismo la rotura del alunizaje de un vehículo que la de un balonazo. Pero el cristal está roto, igualmente, y hay que cambiarlo. Y ese es el planteamiento de Dios, porque dice que quien falla en un punto de su ley se hace culpable de toda ella. Y en eso da igual que sea el no mentirás, que sea el no matarás. Hemos fallado, hemos pecado, no tenemos la calidad. Pues tenemos que terminar y me gustaría que pudiéramos resumir. La semana pasada hablamos de que Dios nos amaba y cómo podíamos apropiárnoslo. Ahora estamos hablando de que somos pecadores y que necesitamos también pues reconocerlo, ¿no? ¿Qué sería, cómo podemos, digamos, cómo se aplica eso? Que una persona que nos esté ahora escuchando, que nos esté viendo y dice, bueno, sí, me di cuenta que soy imperfecto, que cometo pecados, ¿cómo se aplica este segundo paso si él quiere llegar al cielo? Pues reconocer, ¿no?, delante de Dios tu fallo, tu pecado, no comparándote con los demás, como antes hablábamos, ¿no?, sino viéndote realmente a ti mismo delante de Dios de su perfección, en qué he fallado yo, y dándole la autoridad a Cristo de que Él puede perdonarte, ¿no?, de que ese arrepentimiento que puede haber en ti te puede llevar al perdón, ese reconocer que todos hemos fallado y que delante de Dios no hay nadie perfecto, y se requiere humildad, ¿no? Se requiere dejar a un lado nuestro orgullo, la dureza de nuestro corazón y ser humildes delante de Dios. Bueno, pues esperemos que muchos que nos están viendo en esta mañana reconozcan que
son pecadores y digan delante de Dios lo siento, ¿no? Creo que es importante venir delante de Dios y decir lo siento, he fallado, perdóname, ¿no? Muchas gracias, Virginia y Carlos, por este tiempo con nosotros. Gracias. Nos tenemos que marchar, pero primero queremos animaros a, si tenéis la Biblia en casa, a que busquéis estos contenidos de los que estamos hablando. Podéis hacerlo en alguno de los evangelios del Nuevo Testamento. Podéis ver este programa de nuevo, si queréis, si os ha gustado, en nuestra página web, buenasnoticiastv.org, y también nos podéis escuchar en el programa Mundo Protestante, que se emite en Radio Nacional de España todos los domingos a las 5 de la mañana. Volvemos la semana que viene para tratar el tercer paso para ir al cielo. No os lo perdáis. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.